Teníamos pendiente la entrevista que vamos a mantener a continuación, porque pues teníamos pendiente traer a un campeón de España, que está por aquí con nosotros esta noche, campeón de España de Skeleton, el castreño Adrián Rodríguez. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Teníamos pendiente, mira, lo voy a contar. Te vi el otro día en Ramales y dije, tengo yo que conseguir que este chiquillo venga a la tele a hablarnos bueno, pues de cómo se siente ser campeón de España de un deporte como Skeleton. Bueno, pues nada, muy agradecido de estar aquí compartiendo el ratito y pues nada, la verdad que se lleva bien, ¿no? Con mucha humildad, con mucho trabajo y dedicación detrás, que luego te contaré. Y bueno, pues ahora muy enfocado en el gran objetivo, en mi gran sueño, que es, pues bueno, representar a España, a Cantabria y a Castro, a mi ciudad, en unos Juegos Olímpicos de invierno y bueno, pues ya en esa temporada decisiva para poder alcanzarlo. ¿Cuándo es la cita? Pues febrero de 2026, la temporada empezamos ahora en Está a la vuelta de la esquina. Así que sí, queda nada. ¿Cómo empiezas a hacer Skeleton? Venga, que yo, de hecho, te he dicho fuera de cámara, digo, lo primero es explícame cómo empieza uno a hacer Skeleton, que no es el deporte más popular del mundo, ni el que uno juega cuando es niño. No, totalmente, ¿no? Al final, en España tenemos un clima una tradición deportiva que se aleja un poquito, ¿no? de los deportes de invierno, donde normalmente los países nórdicos, ¿no? tienen más tradición y mayores éxitos. Y bueno, pues ni yo me lo esperaba, ¿no? Yo cuando eres pequeño al final te apuntas a una escuela deportiva y pues las más habituales las conocemos todos, ¿no? Fútbol, baloncesto, atletismo. Y bueno, finalmente me decanté por el atletismo y bueno, toda mi vida deportiva hasta el año pasado ha ido ligada al mundo del atletismo, los últimos años muy centrado en el tema de la velocidad, consiguiendo pues bueno, también muy buenos resultados a nivel nacional, pero sí que es verdad que es una modalidad donde dar el paso a ser internacional y representar a España era complicado, ¿no? Y en ese transcurso de buscar esa ambición, ¿no? me llegó esta oportunidad, que fue una convocatoria que lanzó la Federación Española de Deportes de Hielo, que yo ni conocía de su existencia. Pero hoy ¿no? llevas la camiseta, que me he fijado yo antes, Federación Hielo España. Y bueno, en esa noticia había una imagen, pues como la que tenemos ahí, ¿no? De una salida de Skeleton que joder, me parecía muy llamativa, ¿no? Muy espectacular, y además tenía el componente de velocidad que yo venía trabajando esos últimos años. Así que bueno, decidí clicar en la noticia. ¿Sí? Y el resto pues ha sido historia. Yo leí un poco la descripción de los requisitos que se pedían, creía que los podía cumplir y bueno, no dudé, ¿no? en lanzar allí mi candidatura, mi currículum deportivo, y bueno, a partir de ahí fui superando una serie de fases de la federación hasta que hicimos ya la primera, digamos, selección ya en el hielo. Y bueno, la primera experiencia fue increíble, me enamoré de esa sensación de ir boca abajo de cabeza a esa velocidad y bueno, a partir de ahí, representando a España internacionalmente, ya es mi 7ª temporada. Y bueno, ya estas 2 últimas temporadas en Copa del Mundo, que es como la máxima división y a las puertas de los Juegos. O sea, tú practicas Skeleton y triunfas en Skeleton por ambición. Porque... Totalmente, sí. Es que has dicho, en atletismo era muy difícil dar el salto a lo internacional. Totalmente, o sea, al final, de hecho, una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? en esa noticia era, al margen de que buscaban gente para un proyecto ambicioso de selección, sí que también era pues, la parte de la posibilidad de llegar a unos Juegos Olímpicos de invierno. En España, a día de hoy, solo ha habido un hombre en toda la historia, ¿no? que ha conseguido ser olímpico en esta modalidad, es Sander Mirambel, nuestro coordinador, director técnico actualmente. Y bueno, él ya con 38 años veía un poco que se le acababa, ¿no? su vida deportiva y decidió organizar este proyecto pues, para buscar a jóvenes talentos nuevos que le dieran un poco ese testigo, ese relevo. Y bueno, pues en esa transición me embarqué yo, me sumé al proyecto y obviamente con la opción más asequible en un deporte con menos participantes de poder en un futuro, con trabajo y esfuerzo después de estos 7 años de poder estar ahí luchando por esa clasificación, pues era algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Mucho antes de saber si realmente me iba a gustar. Luego ya lo probé, me gustó y a partir de ahí pues encajaba todo, ¿no? dentro del puzzle.
¿Has logrado volver a sentir esa sensación de la primera vez que has dicho antes que te pareció increíble? Sí, de hecho, bueno, esa primera vez fue muy espectacular, pero al final esto tiene también un poco sus etapas, ¿no? Cuando llegas por primera vez a una pista, ni siquiera haces la parte de la salida, sino que directamente te tumbas sobre el trineo y te empujan, te dan la patada, como yo digo, y tampoco empiezas desde arriba del circuito, sino que bueno, vas progresivamente subiendo, ¿no? Entonces, sí que en estos últimos años hemos visitado circuitos complicados, difíciles técnicamente, que vuelves a repetir un poco esa sensación, ¿no? de montaña rusa, por poner un poco la analogía, ¿no? de nervios. Pues bueno, cada vez que visito un circuito nuevo tengo un poquito esa sensación, y luego también, al ser un deporte que solo practico durante 6 meses del año, pues al final ahora mismo todos estos meses de verano que no puedo practicarlo, cuando vuelva a subirme al trineo en octubre volveré un poco a experimentar esa sensación. Practicas, me has dicho, entrenas, perdón, en Río Mar. ¿Cómo entrenas en Río Mar? Pues sí, es una... ¿Qué se hace en un entrenamiento de Skeleton? Bueno, nosotros intentamos dividir un poco la temporada en 2 partes, ¿no? Tenemos la parte más específica, que sería la temporada de invierno, donde empezamos prácticamente en septiembre, octubre con las primeras concentraciones y viajes, y terminamos más o menos en febrero, marzo, dependiendo de la temporada, lo que son las competiciones. Entonces, esos 6 meses concentrados es donde tenemos la oportunidad de ir conociendo las pistas donde vamos a competir, vamos con un poquito de antelación, hacemos algunos entrenamientos, podemos practicar tanto la parte de salida como la parte de pilotaje, y una vez finaliza la temporada dejamos el trineo en la caja y prácticamente estamos otros 6 meses dedicándonos exclusivamente a preparar el cuerpo para la parte física del Skeleton, ¿vale? O sea, ahora estás en la parte de hacer cuerpo, de mantenerte en forma. Efectivamente, al final es un deporte que se divide dentro de la modalidad, bueno, que al final es deslizar sobre el tubo de hielo, y el que baje más rápido es el ganador. Se compone de una primera parte que es la salida, donde se empieza corriendo, y es una parte donde el físico y la preparación física juega un papel fundamental, y luego una vez que te subes al trineo tienes que tener un poco la capacidad, ¿no? de pilotaje, que es una parte ya más técnica, de sensaciones, de experiencia, que esa nos la da el poder acumular bajadas, ¿no? que bueno, en un país como España, donde no tenemos instalaciones, es muy limitado ese tiempo. Pero sí que la parte de la salida intentamos que en esos meses de verano pues se trabaje todo lo posible para, desde el minuto 1 que llegamos a la instalación, a la pista, al hielo, poder centrarnos en la parte de pilotaje, de analizar con el entrenador los vídeos, de mejorar esa parte, ¿no? Entonces ahora es una fase donde trabajamos mucho la parte de la salida, de la fuerza, trabajo también un poco pues de psicólogo, también de visualización de los circuitos, toda la parte un poco invisible que luego nos va a servir para la temporada de hielo. Tú eras atleta, por ejemplo, fuera de cámara me has contado que tú te has tenido que poner más fuerte, los atletas son como un junquillo, de delgados, que te has tenido que poner más fuerte para el Skeleton. De hecho, me has dicho, hay un tope de peso que tratáis de alcanzar. Eso es, yo al final cuando empecé sí que es verdad que el Skeleton me lo estaba tomando un poquito más a juego, y mi pasión era el atletismo, y estaba consiguiendo grandes resultados a nivel nacional. Por lo tanto, toda mi primera parte como piloto la he compaginado con mi vida deportiva como atleta, como velocista. Y bueno, sí que hay una cierta transferencia, porque al final el ser rápido en la salida ya tenía una cierta ventaja, pero es verdad que una vez te vas profundizando y profesionalizando en este deporte, en el Skeleton, te vas dando cuenta de que las temporadas al final no llegan a encajar del todo, sino que en esta etapa donde yo ahora tengo que cargar un poco la mochila, en atletismo es donde más fino tienes que estar compitiendo, y luego la parte del peso, pues lo que tú dices, ¿no? Un atleta tiene que estar muy muy fino para correr rápido, y uno de Skeleton también, pero sí que es verdad que necesitamos un poquito más de masa muscular y de fuerza para empujar un trineo que al final parece que no, pero pesa 40 kilos y lo sacamos a una mano desde parado. Y además luego al final la inercia del peso total del piloto más el trineo también favorecen ese puntito más de velocidad que punta. Sí, pues abajo San Antonio ayuda, está claro. Eso es, entonces en esas estamos. ¿Cuánta velocidad se alcanza? ¿Cuánta velocidad has alcanzado tú?
Pues depende un poquito del circuito y del nivel. Mi récord hasta día de hoy está rozando los 140 kilómetros por hora. ¿Pero qué dices? 138.9 que pude alcanzar en San Moritz, en una de las pistas más rápidas del mundo y la única con hielo natural. Ahí es donde además debuté. Pero hay circuitos que quizá no alcanzas tanta velocidad, te quedas en 110, 120, que sigue siendo una barbaridad, bajando con la cabeza por delante. Pero ¿no? si estás a ras de hielo, pero es verdad que si el circuito es más técnico, con curvas más enlazadas, a veces no es tanto la velocidad, sino también la dificultad técnica del circuito. Y otra parte que parece invisible, pero son la fuerza que soportamos en la cabeza, las fuerzas G, que soportan pues, Fórmula 1, ¿no? Pilotos de caza, que a veces se hace un poco la comparación, que es cuando tú estás entrando a una curva a cierta velocidad y de repente esa curva cambia de dirección, ¿no? Como puede ser una curva de Skeleton, y tu cabeza lo que quiere es irse directamente contra el hielo. Entonces, a veces es más difícil soportar esa parte de presión en el cuello y cabeza que no tanto la velocidad en sí, que muchas veces incluso la disfrutamos. Ya, o sea, a veces son más las cervicales que otra cosa, ¿no? Eso es, hay mucha mano de fisio para poder ir solventando ahí la temporada. ¿Cuándo te diste cuenta de que era lo tuyo? Porque, claro, quiero decir, tú puedes ver un poco, ves el proyecto, dices, bueno, me voy a aventurar, a ver qué tal, entiendes cómo funciona, pero cuando te das cuenta y que dices, es que a mí no solamente es que yo sea un tío rápido, que en la salida es fundamental, sino que además se me da bien tomar decisiones, porque para pilotar hay que tomar decisiones. Sí, totalmente. Pues mira, yo te diría que cada piloto pasa por unas fases de aprendizaje distintas, pueden durar más o menos, pero lo que te puedo garantizar es que el primer año, por mucho que te expliquen, te cuenten y tú vayas mejorando, el que tiene el control es el trineo sobre ti y no tú sobre el trineo. O sea, el primer año es muy de conocer el deporte, de golpes por todos lados, moratones, muy mental, muy físico también, es duro, y ahí es un poco ya el primer, digamos, bache a superar de gente que a veces lo deja por el camino, compañeros que he tenido que no están dispuestos, ¿no? a pasar ese primer escalón. Una vez ya, digamos, vences ese miedo mental y poco a poco ya vas evitando un poco las paredes y esos golpes, empiezas a conocer un poquito ya el trineo, la sensibilidad, la parte de pilotaje, ves que puedes reaccionar y tomar esas decisiones de que hablabas durante las curvas, empiezas a estudiar un poco los circuitos, aprendértelos, y bueno, ahí empieza otra transición, eso es segundo, tercer año, donde empiezas a mejorar, empiezas a entender un poco sobre el deporte, pero ves que los resultados siguen normalmente sin llegar, porque al final no compites contra gente de España, sino que ya directamente, al ser un deporte tan peculiar, compites a nivel internacional contra países nórdicos que con 12 años ya están iniciándose, ¿no? en este deporte. Entonces hay otra transición donde ves que, vale, empiezas a entender y mejorar, pero tus resultados siguen estando atrás comparado con el resto. Y ya, digamos, si avanzas ese pequeño escalón, en el cuarto año, en mi caso, ya sí que pude dar un salto de calidad, me logré clasificar para la Copa del Mundo, que es como la máxima división, donde competimos los mejores pilotos de todos los países, y bueno, he estado consiguiendo muy buenos resultados ahí, con la ayuda de Ander y el equipo. Creo que hemos hecho muy buen papel para España estos 2 últimos años, y ahí es donde ya en esa categoría, en esa Copa del Mundo, me lo creí y dije, joder, es que estoy compitiendo de tú a tú contra los noruegos, contra los suizos, etcétera, y con muchos de ellos decidiéndonos muchas veces las carreras por centésimas, obviamente sabiendo desde el punto que partimos, ¿no? Yo nunca, o no pretendo de momento ser campeón del mundo de Skeleton, pero pasito a pasito, campeón de España. Eres campeón de España por haber sido ambicioso, o sea, que no lo descartes. Efectivamente, luego te cuelas un poquito ahí dentro de la Copa del Mundo contra los mejores, y ahora el objetivo es estar entre los 25 mejores del mundo, que ya sería un hito histórico para España, el segundo hombre que lo conseguiría, para poder estar un poco en esa clasificación de los Juegos. ¿Cómo de importante es el trineo? ¿El trineo, qué decir, es tan importante como el coche en Fórmula 1 o como la raqueta en el tenis? Es brutal, es increíble. Cuando más lo conoces te das cuenta de que juega un papel decisivo, ¿no? Tanto la parte más de material como la parte también del staff, del equipo que tienes a tu alrededor, ¿no? Muchos países trabajan con ingenieros a nivel de diseño de
del trineo. Aerodinámica y todas esas aerodinámica cosas, en el ¿no? túnel del viento con los de italianos con Ferrari. O sea, hay una pequeña, nos llaman un poco el hermano pequeño de la Fórmula 1 del hielo. O sea, que en ese sentido hay mucha tecnología y mucho estudio detrás. Nosotros somos un poco más rudimentarios en España, así que tenemos un ingeniero que nos prepara los trineos, pero luego el mantenimiento lo hacemos prácticamente nosotros. Apretamos los tornillos, las tuercas, revisamos un poco... Pero tú tienes tu trineo. Yo tengo mi trineo individual, el cual tengo que poner a punto a inicio de temporada, y a partir de ahí se va manteniendo durante las semanas, y lo que va cambiando son las cuchillas, que son las que deslizan sobre el hielo, que ahí sí que tenemos 2-3 juegos de cuchillas en función un poco de las condiciones del hielo, más humedad, menos humedad, que serían un poco esos neumáticos, ¿no?, del Fórmula 1, donde sí que podemos tener ahí un poco de margen para jugar con ellas en base a las condiciones del día de la carrera. Pero a partir de ahí, lo que te digo, ¿no?, hay trineos muy tops de los países que tienen más presupuesto, sobre todo, y trineos pues más de menos nivel, pues como es nuestro caso. ¿Echas de menos el atletismo? Sí, lo echo de menos, pero bueno, al final la suerte que tengo es que, sigo muy involucrado con la instalación donde yo entrenaba, sí, porque al final sigo entrenando. No has dejado Río Mar, ¿no? No he dejado Río Mar, sigo en una pista de atletismo, sigo viendo a mis excompañeros, al club donde colaboro allí en Castro. Luego también sigo teniendo contacto y veo mucho carreras y sigo el atletismo en general, y además muchas de las concentraciones de Skeleton las hacemos en centros de alto rendimiento, en San Cugat o en Madrid, donde sigo también viendo caras conocidas y demás. Y bueno, a nivel ya práctico sí que echo un poco de menos la sensación esa de ahora en verano estar fino e ir a los campeonatos de España, pero bueno, tengo en la cabeza ahora mismo un sueño ahí muy marcado, que es poder llegar a unos Juegos Olímpicos, y a día de hoy súper motivado con ello. En un deporte como el Skeleton, y además venías del atletismo, que quiero decir, son deportes individuales, ¿tú en algún momento has echado en tu vida deportiva de menos la sensación de equipo? Ya sé que sois un equipo, pero la sensación de no me lo juego todo yo solo. Sí, muchas veces. Siempre, de hecho, siempre lo digo, ¿no? Si tuviera una segunda vida deportiva, me gustaría experimentar la sensación de tener un equipo a nivel colectivo, de ver un poco lo que se siente, porque es verdad que las pocas experiencias que sí que he tenido en estos dos deportes, que a priori son individuales, en el caso del atletismo, por ejemplo, con los relevos, o en el Skeleton ahora con una competición que han inventado, que es mixta, donde se suma el tiempo de mi compañera y el mío, me doy cuenta que las alegrías se disfrutan el doble y las tristezas se comparten y son menos duras, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa parte un poco de equipo, y sí que la he hecho en falta en muchos momentos, porque, bueno, llevo entrenando ya 8 o 9 años prácticamente solo. Yo voy a Río Mar solo, sí que ahí hay gente, pero yo hago mis entrenamientos de manera individual, que además me los programa un entrenador a distancia, que no está conmigo. Claro, y es el día a día, rutina, ¿no? Yo contra mi mente, 6 días por semana, 2 horas mínimo de entrenamiento, donde muchas veces igual la motivación escasea, muy alejado de la competición, y aún así, pues a modo, ¿no?, espartano, tienes que ir, cumplir con tu entrenamiento, y eso es un poco lo que marca la diferencia. Y también creo que los valores que adquieres en un deporte individual, en ese sentido, son un poquito más intensos que en un deporte colectivo, donde igual puedes primar más la parte de disfrute y de compartir esos éxitos y esas penas, pero luego, bueno, no depende solo de ti y tienes un poco menos de presión en ese sentido. Tu mayor habilidad, quiero decir, ¿qué es más importante en ti como deportista, o cuál es tu mayor valor como deportista? ¿La parte física, tus habilidades físicas, o tu capacidad mental? Pues mira, te va a parecer lo típico, pero para mí es 50-50. De hecho, bueno... Eres una buena combinación de las dos Tengo un cosas. tatuaje que precisamente es mens sano en corpore sano. Siempre he tenido muy claro, y también un poco lo justifica mi trayectoria, ya no deportiva, sino también académica y profesional, que siempre he vinculado o he tenido claro que mi vida deportiva tenía que estar acompañada de trabajar todos los otros aspectos, la parte más académica cuando era universitario, luego la parte ya laboral para seguir creciendo a nivel profesional.
y además otra serie de habilidades sociales, etcétera. He intentado siempre estar muy equilibrado en todos esos aspectos, con la ayuda además de un psicólogo deportivo que nos va asesorando en todo este camino. Y la parte física creo que sí que es una parte que me define muy bien, porque bueno, llevo entrenando la parte explosiva de la velocidad muchos años y creo que es uno de mis fuertes. Creo que tengo una de las mejores salidas del circuito y tengo que aprovecharlo. Oye, y una última pregunta, Adrián. ¿Los deportes de invierno son así como los grandes olvidadillos del mundo del deporte? Pues sí, obviamente, bueno, yo creo que... también estamos en España, claro. Eso es, al final depende de dónde lo preguntes. Aquí en España es claro que sí. Al final los deportes de verano tienen mucha más tradición y peso en nuestro país. A nivel general también, se siguen cada 4 años y bueno, yo he estado de espectador en estos últimos en París y los de invierno que van un poquito ahí alternos. Lo bueno que al ir alternos sí que cuando llegan sí que son televisados y tenemos un poco la exclusiva, pero sí que son un poquito los olvidados, ¿no? Quitando esa celebración de los Juegos que ya es como la cima de la montaña. El resto de los años y de los éxitos pues un poco pasan desapercibidos, pero bueno, yo creo que cada vez más se va escuchando un poquito más este tipo de deportes. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo desde los medios de comunicación, además dándole un poco de voz y contando un poco este tipo de historias, y yo creo que de cara a futuro cada vez va a ir un poquito más increciendo, sí. Adrián Rodríguez, campeón nacional de Skeleton, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche, haber estado este ratito con nosotros. Hablaremos próximamente, seguro. Gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un alto en el camino, a lo mejor a ti te pasaba como a mí, que lo del Skeleton pues no tenías muy claro cómo funcionaba, dónde entrenaba un campeón de España de Skeleton. Pues ya lo sabes, en Río Mar, en Castro. Hacemos un alto en el camino y ahora enseguida continuamos.